Gracias a vosotros por invitarme y gracias a todos los asistentes. Bueno, nosotros somos una empresa de Lugo que nos dedicamos a ciberseguridad, a comunicaciones seguras, y lo que voy a hacer ahora es presentaros un pequeño decálogo para que vosotros en vuestras empresas o como autónomos tengáis en cuenta a la hora de trabajar en vuestra red, en la red de la oficina. Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Veis la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bien. Vale, entonces, vamos a empezar con la primera parte, que sería evaluar los puntos básicos de la seguridad en nuestra red. Como empresas, todos tenemos datos importantes, todos tenemos información y todos necesitamos seguridad a la hora de guardar toda la información que tenemos, tanto en nuestros servidores como en nuestros ordenadores. Os voy a intentar dar unas pautas, sobre tanto si tenéis uno o varios ordenadores, incluso un servidor, como si trabajáis con vuestro ordenador portátil, que seguramente que también utilizaréis tanto para trabajo como para ocio y trabajo en casa. Vale, seis puntos importantes sería, el primero, el más importante, la seguridad en vuestro puesto de trabajo. Después, una política interesante de contraseñas, que no sean las típicas de ABC 1, 2, 3 puntos, o las fechas de nacimiento de familiares. Luego, una política importante de copias de seguridad. Y ahora con lo del COVID se ha puesto más de moda la movilidad y el teletrabajo. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando estamos fuera de nuestro ámbito de trabajo, de nuestra oficina? Luego otro muy importante, que aquí es donde más palos suele recibir la gente, que es en el correo electrónico. Y por último, unas wifi seguras, tanto nuestra wifi, nuestra red, como las wifis externas a las que normalmente nos conectamos. ¿Vale? En primer lugar, la seguridad en nuestro puesto de trabajo. Lo más importante es tener en nuestros ordenadores una contraseña que debe de ser fuerte. No vale, como os dije, contraseñas de letras y de números y alguna letra. Tenemos que combinar también símbolos, asteriscos, almohadillas, interrogantes, que seguramente que antes ni se os habían pasado por la cabeza, y tenemos que poner consistencia en las contraseñas. Otra cosa importante, normalmente cuando nosotros tenemos un ordenador solemos crear un usuario nada más. Pues yo, por ejemplo, Víctor, creo en mi ordenador un usuario que se llama Víctor y pongo la contraseña. No creo ninguno más a mayores. Es muy importante siempre tener un usuario desde el cual poder entrar en nuestra información si al otro usuario le pasara algo. Quiero decir, si le pasara algo, si nos hackearan ese usuario y nos cambiaran la contraseña. Es muy importante siempre tener dos usuarios. Uno que sea con el que se trabaja y otro de backup para que tenga los permisos de administrador y poder acceder, en caso de desastre, poder acceder con ese usuario backup. Luego, la contraseña. Las contraseñas deben de ser fuertes. Segundo, no tenerlas a la vista, no pegarlas con un post-it en la pantalla, ni ponerlas debajo del teclado, ni pegarlas encima del teclado. Intentar que sean consistentes. Y si en algún momento tenemos muchas contraseñas, hay muchas aplicaciones que nos permiten guardar todas esas contraseñas en una especie de... Imaginad que tengamos un documento de Word, lo podemos hacer en un documento de Word protegido con contraseña, o bien en infinidad de aplicaciones que hay en la nube, como LastPass. LastPass es un sitio al que podemos acceder, está totalmente segurizado y encriptado. Podemos acceder siempre que necesitemos alguna contraseña. Nunca las dejemos libres y con fácil acceso. Eso es lo que nunca deberíamos hacer con las contraseñas. Insisto, las contraseñas son muy importantes. Es por donde más fácil nos van a entrar tanto en nuestros dispositivos móviles como en nuestros ordenadores o portátiles. Y wifi también. Luego, antivirus y actualizaciones. Hay en el mercado muchos antivirus que te permiten ser gratuitos antes de comprarlos. Por ejemplo, Avast. Avast es un antivirus muy usado.
y tiene la función gratuita que es, sí, nos permite tener seguridad en nuestros ordenadores, pero no es completa. Tendremos el antivirus, pero no tendremos el anti-spam, no tendremos otras funcionalidades que tiene, que también son importantes y que todas juntas sí que nos van a asegurar una protección en nuestros dispositivos. Yo siempre a todo el mundo les recomiendo tener un antivirus pagado. Anualmente pues puede costar 30, 40 euros, pero esos 30, 40 euros al cabo del año y después de todas las amenazas que podemos estar recibiendo, siempre son importantes. Invertir en la seguridad no es tirar el dinero. Tampoco nos vale. Tengo un amigo que tiene un parche para un antivirus, no, reusarlo. Siempre por 40 euros no compensa andar con software pirata. Y luego los permisos y derechos. Con los permisos y derechos, lo que quiero decir es los permisos que va a tener cada usuario. Imaginemos que nuestra empresa pues, tiene un servidor y 2 ordenadores. Tenemos que darle a cada usuario los permisos a las carpetas con las que va a trabajar. No darle permisos a otras carpetas que son nuestras, son privadas y a las que tiene acceso. Eso es muy importante. Me he encontrado con empresas que tienen que el jefe tiene datos suyos personales, cuentas bancarias, escrituras, infinidad de cosas, las tienen en carpetas compartidas que puede acceder cualquiera. Nunca hagáis eso. Nunca hagáis que en la empresa cada uno tiene su propia zona de trabajo. Si empezáis a mezclarlo todo, por ahí también pueden venir los problemas, no de que la gente filtre aposta, pero que sin querer esa información se pueda filtrar. Y luego, dentro del puesto de trabajo, no solamente trabajamos con ordenadores, sino trabajamos con dispositivos USB, tablets, móviles. Lo que necesitamos, por ejemplo, en los móviles, en los USBs, Windows tiene una aplicación que nos permite encriptar la memoria USB poniéndole una contraseña segura. De esa manera, en cuanto ese dispositivo se introduzca en otro ordenador, nos va a pedir la contraseña para poder acceder. En este caso, es un software gratuito que trae el Windows y muy útil. Usadlo, sobre todo con el tema de USBs perdidas, las enchufamos en el ordenador, se nos olvidan, es muy peligroso y no sabemos después quién va a ir a ese ordenador y quién puede coger esa memoria USB. Con lo cual, siempre, aparte ya la ley de protección de datos también lo exige, siempre tener las USBs con datos importantes, datos nuestros, firmas digitales, siempre tenerlo todo bien encriptado. Vale. Luego, borrado seguro. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando borramos un archivo, imaginemos un casillero de un hotel donde se ponen las llaves de las habitaciones. Imaginemos que ese casillero tiene mucho fondo y dentro de ese fondo hay 5 llaves de la misma habitación. El recepcionista nos puede dar una, pero siguen quedando las 4. Este es un ejemplo de lo que sería la información en vuestro disco duro. Los sectores en el disco duro podemos grabar información por encima que la parte de abajo siempre posiblemente pueda ser recuperada. Para esto existen algunos programas que nos permiten hacer 4 o 5 escrituras sobre ese mismo sector, con lo cual esa información nos queda completamente segura de que no se va a volver a recuperar. No va a quedar rastro de nuestro documento de Word ni de nuestro documento de Excel. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces, y sobre todo cuando llevamos los discos duros para que nos reparen o que nos recuperen, toda esa información debería de quedar borrada, por seguridad vuestra. Entonces, siempre utilizar una aplicación, un programa de borrado seguro. Y por último, en nuestros dispositivos, tanto tablets como móviles, siempre necesitamos, aparte de tener una contraseña segura, no mezclar los dispositivos, tanto portátiles, tablets y móviles, con el trabajo. Entiendo que muchos sois autónomos y en el mismo móvil con el que trabajáis tenéis también el Netflix instalado o tenemos programas, algún juego tendremos instalado también. No lo recomiendo. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque en ese juego que estamos descargando
podemos descargar también aplicaciones de terceros que no tienen nada que ver. Entonces, el trabajo siempre intentad separarlo del ocio y sobre todo de la familia. Que el ordenador o tablet que utilizamos, que no lo utilicen ni nuestros hijos, bueno, nuestra mujer vale, pero que no lo utilicen nuestros hijos, porque son los más propensos a utilizar la tablet como ocio y olvidarse totalmente que esa tablet es para trabajo. Aparte, tampoco saben los datos que tenemos nosotros en esa tablet, con lo cual es muy peligroso juntar el ocio y el trabajo. Luego, lo que hablamos antes de las contraseñas. Veis ahí en el post-it 1, 2, 3, 4, 5, 6 o una contraseña más segura. Se pueden poner más seguras, ¿no? Pero una contraseña más segura. Por ejemplo, por lo tanto, las contraseñas siempre deben de ser fuertes. Nunca datos, lo que comentaba antes, nunca datos que se puedan conocer de nosotros. Fecha de nacimiento, fechas de cuando me casé, nombres juntos, por ejemplo, yo me llamo Víctor, mi hijo se llama Andrés, Víctor Andrés, nada de ese tipo. Abajo tenéis aquí las contraseñas seguras con 8 caracteres como mínimo y que se mezclen letras, números y símbolos. Y otra cosa también importante, intentad que esas letras y símbolos no se repitan. Yo aquí, por ejemplo, tengo empresa, he puesto empresa, la E es un 3, la M en mayúscula, combinar mayúsculas, minúsculas, convertir algunas letras en números, por ejemplo, el 3 es una E, el 4 es una A, meter símbolos por el medio, ¿veis? De esta manera siempre va a ser mucho más complicado y fortalecemos la seguridad en nuestro puesto de trabajo. Esto tanto para correo electrónico como para el usuario del ordenador, como para el móvil ya no tanto, pero ni para la tablet, pero para los dispositivos más fijos que son el ordenador y el correo electrónico, intentar siempre poner contraseñas. Tanto en esto como en contraseñas del banco, pines de las tarjetas. Y nunca, sé que es complicado, pero nunca repitáis contraseñas. Que la contraseña del PIN del banco no sea la misma contraseña del PIN con el cual accedo al móvil o la tablet. Siempre cambiar algún número, cambiar alguna letra, pero intentad que siempre sean diferentes. Otra cosa muy importante, las copias de seguridad. Tengo gente que sinceramente ha perdido. Hubo una época en que había un virus que lo que hacía era encriptar la información y es irrecuperable. Tiene una encriptación de 256 bits y es totalmente irrecuperable. ¿Cómo se recupera la información? Con copias de seguridad. No me vale si hago la copia de seguridad de vez en cuando en esta memoria USB que tengo aquí y que llevo conmigo o la dejo en casa. No, porque somos humanos y hay gente que saca la copia de seguridad cada 2 semanas o cuando buenamente se acuerda, o cada mes. Me he encontrado con empresas que nos llamaban y nos preguntaban, nos decían que les había entrado el virus el que encriptaba, el ransomware, y no podían recuperar la información. Y estoy hablando de gente que a lo mejor perdió 5 años. Imaginaros, desde hoy, 5 años hacia atrás. Con lo cual, las copias de seguridad, si se puede, tenerlas automáticas. Que no sean en memorias USB, eso por supuesto. Las memorias USB se estropean al meterse en el ordenador y pueden fallar. Siempre intentad tener 1 o 2 discos duros para copia de seguridad. ¿Por qué 2? Por si uno también nos falla, tener otra copia de seguridad, o sea copia encripta, también tener una segunda copia de seguridad de la cual recuperar. Es mejor perder una semana de trabajo que no toda la vida con la información. Otra opción es tener unas copias externas. Por cierto, lo de los discos alternos. Si alguno de vosotros tiene oficina, tiene servidor y tiene varias personas trabajando, os recomiendo que los discos duros salgan de la oficina una vez a la semana. Intercambiar 2 discos duros los viernes o los lunes y llevarlos a un sitio externo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos ciberataques, también tenemos ataques normales, que es el robo. Nos pueden entrar en la oficina,
nos pueden coger los ordenadores, los discos duros. Nos encontramos con un caso que, como no había dinero, lo que hicieron fue coger todos los ordenadores, tirarlos al suelo y destrozarlos por rabia, simplemente más que nada para hacer daño. Entonces, la información siempre tenerla también fuera de oficina, en vuestras casas. Lleváis el disco duro para casa, lo tenéis en una semana, y sabemos que, aunque perdamos 3 o 4 días, siempre podemos volver a restaurar la empresa desde ese disco duro, con la mínima pérdida de datos. Luego, la copia externa. ¿Qué significa? La copia externa, cuando digo copia externa, digo sacar los datos a una nube. Y nube, pues podemos tomar nube como Drive, como Dropbox, siempre que la información esté fuera de nuestra oficina. Esto también tiene un pro y un contra. El pro es que la información está fuera, podemos acceder a la información desde cualquier ordenador, desde nuestra casa, y sincronizar nuestra casa con la oficina. Tiene una contra. Si en ese ordenador en el cual tenemos el Drive o el Dropbox o otro dispositivo de nube se nos encripta, esa información también va a ir encriptada a la nube y se va a sustituir en la nube. Eso es cuando las nubes son gratuitas. Por ejemplo, Dropbox y Drive tienen, con la suscripción anual, tienen un sistema de backup. ¿Qué significa? Que durante unos días podemos volver a recuperar los archivos que han sido encriptados. Por eso os digo que siempre compensa más pagar un poquito de dinero, 30, 40, 50 euros, 100 euros al año. No es tanto dinero como después tener que recuperar toda la información o no poder recuperar nada de ella. Así que una copia de seguridad en discos duros, los discos duros intercambiables y llevándoselos para casa, eso sí, comprobando que el programa de copia de seguridad automático, que lo haga siempre automáticamente, a una hora en la que no estemos, haga la copia, siempre comprobando que la copia se hace. Y por último, y después la copia externa, sacarla a servidores externos, pero intentar que no sean gratuitos, ¿vale? Que siempre sean de pago y tengan ellos mismos una copia de seguridad por si pasara algo y si nos encriptara la información. Vale. Lo que pongo después en el segundo párrafo es que la información debe estar en soportes que nos permitan tener continuidad. Lo dicho, discos duros y soportes en la nube donde guarda la información. Hay muchas empresas ahora mismo, bueno, nosotros somos una de ellas, que también facilitan el trabajo en la nube. ¿Qué significa? En tus oficinas no tienes nada, no tienes servidores, solamente tienes ordenadores. La información está toda en la nube. Si hay algún problema de robo, borrado, estropeado de algún ordenador, no pasa nada. Esa información está en la nube, los programas están en la nube, configuramos un ordenador, se le da acceso a la nube y la empresa también seguiría teniendo continuidad. Esto también está bien si trabajamos desde casa, porque bueno, los autónomos somos así, la oficina se nos queda, no nos da tiempo a nada. Tenemos que terminar en casa. Entonces, vamos a casa, nos conectamos con esa nube y seguimos trabajando tranquilamente. Luego, las copias en discos duros seguros, no memorias USB, en discos duros USB o NAS. Los NAS son unos sistemas, es una especie de discos duros, pero que nos permiten tener mucha más capacidad a la hora de guardar información. Podemos tener un NAS en nuestra oficina y otro NAS en nuestra casa. ¿Qué significa? Que de la información de nuestra oficina automáticamente nos saca copia de seguridad a nuestra casa. Y así tenemos otra copia de seguridad a mayores. Con esto lo que intento hacer es, en primer lugar, meternos un poco de miedo, porque todos tenemos la información y nunca nos va a pasar nada hasta que realmente pase. Entonces, lo que quiero es meteros un poco de miedo y que seáis conscientes de lo que vale vuestra información. Vale, vuestra información vale muchísimo, vale vuestra empresa. Luego, la copia externa, que nos dé seguridad si algo ocurre sin instalaciones, vale, lo de la copia de la nube y programar automáticamente los procesos. Con esto, repito, no dejemos los procesos de copia de seguridad en manos de alguien. Que todos sean automáticos. Siempre nos olvidamos, siempre. Que por pereza, porque tengo prisa, porque ahora mismo no puedo hacerla, que no puedo dejar de trabajar. Nunca dejéis los procesos manuales, siempre automáticos. Y después, cada X tiempo, comprobarlos, por supuesto. Luego, el teletrabajo. El teletrabajo es, desde que salió el teletrabajo COVID, los ataques han aumentado un 200%. ¿Por qué?
Porque la gente trabaja en casa, está más cómoda, más tranquila, menos alerta y todo lo que recibimos lo damos por bueno. En casa nunca, nunca utilizar puestos que no sean del trabajo, que no sean de la empresa y no estén controlados por la empresa. No me vale que, sí, voy a trabajar en el ordenador de mi casa, que luego mi hijo lo comparte para juegos y pues, mi marido lo comparte pues, yo qué sé, para ver el fútbol o Netflix. O sea, no, no. El dispositivo de trabajo se tiene que utilizar únicamente para el trabajo. Si nos sacamos de esa parte, ahí es cuando pueden empezar a venir los problemas. Luego, como tenemos el teletrabajo, tenemos conexiones. Nunca recordar las contraseñas en el ordenador tampoco. Si utilizamos una conexión VPN y sobre esa conexión un escritorio remoto, siempre tenerlas apuntadas en algún sitio, no visible, por supuesto, para introducirlas. Si nos hackean el ordenador, nos pueden hackear también el acceso a la oficina. Lo de los dispositivos USB encriptados también, si los transportamos de un sitio para otro. Luego, lo que os comentaba, separar el ordenador de casa con el ordenador del trabajo. Las contraseñas de conexión, siempre insisto a todo el mundo, complicadas. Nada de poner cositas fáciles de letras, números y un punto. No, no. Poner cosas complicadas que os van a resultar complicadas de recordar, porque yo pongo contraseñas a empresas en el correo electrónico y siempre me dicen que son muy complicadas. Intentad que sea todo lo más complicado posible y utilizar programas de terceros seguros. La aplicación que os comentaba es LAST, o sea, L-A-S-T y PASS, P-A-S-S. Es una aplicación en la nube con la cual podemos guardar nuestras contraseñas seguramente. Luego, la encriptación de los dispositivos externos. Siempre voy a machacar mucho de estas cosas. Correo electrónico. Aquí en el correo electrónico es que nos podíamos estar horas y horas hablando. Si tenéis una empresa, lo que siempre recomiendo es tener un servidor propio. No utilizar gratuitos, Hotmail, Gmail. Gmail tiene seguridad, pero aún así, Hotmail, Gmail, cuentas gratuitas de Outlook. Si podéis, contratar un dominio propio. Nosotros, tcgalicia.com, tenemos un dominio propio y otra empresa, yo lo crearía, un dominio.com que sea nuestro, que no se comparta por más gente, que nuestros correos sean nuestros y que solamente accedamos nosotros. Vale. La seguridad, como ponen ahí, comienza en nosotros. Nosotros somos el primer soldado, o sea, la primera línea de defensa que vamos a tener contra un posible virus. Tenemos que tener en cuenta que cuando recibimos un archivo, nosotros somos los que lo va a ejecutar. No lo va a ejecutar el ordenador automáticamente, somos nosotros. Tenemos que revisar siempre muy bien si sospechamos que ese correo ya lo hemos recibido o que ese correo ha sido modificado de alguna manera. Siempre revisar bien el correo desde el que viene. Fijaros, me he encontrado con muchos casos en los cuales, no es mi correo, pues uno, pero en los cuales se cambia una letra, se crean dominios ficticios. Mi correo es victor@tcigalicia.com. Me he encontrado correos que hacen algo así parecido a esto. victor@tcigalicia.com. En algún caso hasta lo he tenido que leer 4 veces para darme cuenta que el correo desde el cual venía no era el original. Vale, siempre estad atento a las direcciones desde las cuales os mandan los correos y nunca hagáis doble clic sobre un archivo que penséis que puede ser, que tengáis dudas, que puede ser dañino. Mucho cuidado con los correos de los bancos nunca van a pedir contraseñas. Mucho cuidado con los correos de la Seguridad Social. Fijaros siempre a la hora de entrar y después de haber hecho clic en la página, no pasa nada, accedéis a la página. Pero fijaros arriba en la dirección web, en la URL, que corresponde con una dirección segura. Nos puede venir un correo electrónico que venga seguridad social, gobierno de España.segsocial.uk. Vale, ahí ya tenemos que sospechar. No nos quedemos simplemente en la primera parte de la dirección. Leámoslo todo, ¿vale? Como os digo, lo más importante somos nosotros. Luego, es que el antivirus me falló. No te falló, has fallado tú. Entonces, fijaros siempre, porque sois la primera línea. Después, el antivirus, si detecta algo, perfecto. Luego, evitar abrir documentos que no estemos seguros que no envíen. Evitar acceder a webs que vengan en correos electrónicos. Y luego,
Es muy importante. El email solamente en dispositivos controlados. Nunca, cuando nos vayamos de vacaciones y el hotel tenga un ordenador, nunca va a ir el correo electrónico en ese ordenador. No sabemos quién ha estado antes de nosotros y qué se ha podido haber instalado en ese ordenador. Nunca accedáis a nada personal desde ordenadores externos. El email solamente en dispositivos controlados. Y como os digo, intentad separar el ocio del trabajo. Revisar quién nos envía la información, no acceder a ordenadores que os encuentren colados. No vayas al ordenador de tu cuñado, de tu familiar o de tu sobrino a acceder al ordenador. Cuidado, tampoco dejéis a vuestro sobrino ni a nadie externo acceder a vuestro ordenador. Me he encontrado casos que al cabo de 2 o 3 semanas la información se le ha ido al garete. Nunca dejéis entrar a nadie en vuestros ordenadores. Vale, no acceder a nuestro correo desde el ordenador que nos encuentre y no configurar en otros dispositivos que usemos para otro tipo de uso. No cuesta, ver de dónde viene el correo electrónico. Algo muy importante, las wifi gratuitas. Como empresarios, como autónomos, siempre estáis viajando, siempre estáis de reuniones, en una cafetería, en un restaurante. Nunca entréis en una wifi. Ahora, que lo hicierais antes lo entiendo, pero que lo hagáis ahora con los datos ilimitados que tienen ahora los móviles. Mi idea es que las tendencias de las wifi gratis van a ir desapareciendo. Todo el mundo va a tener datos ilimitados y compartiendo los datos de su móvil están seguros. Yo siempre que voy de viaje comparto los datos de mi móvil y conecto mi portátil de trabajo a esos datos. Solo mi portátil. El resto que se conecte donde quiera. Mi portátil va a esa red, a esa red wifi. Todo lo que va por el aire es hackeable. ¿Que me dices que va por cable? Perfecto. Todo lo que va por aire es hackeable. Tengo clientes, uno de ellos que trabaja con China, se fue a China, estaba en el hotel y al cabo de 3 minutos el ratón se le estaba moviendo solo. Le habían entrado en la wifi, desde la wifi del hotel, le habían entrado en su portátil. Claro, rápidamente lo apagó. Pero imaginad por un momento que dejamos el portátil encendido, nos vamos a duchar, cualquier cosa, hubiera sido un cataclismo, hubieran cogido toda la información y lo hubieran secuestrado el portátil. Por eso, nunca entréis, incluso desde vuestros móviles, nunca entréis en wifi gratuitas. No sabemos quién está detrás y no sabemos la seguridad real de la wifi. Todo seguro hasta que pasa algo. Otra cosa muy importante. La contraseña de la wifi, ni por decir que la contraseña tiene que ser complicada. Muchas veces nos dan el router con una contraseña detrás. ¡Qué complicada! No. Voy a poner casa de Fernando y María. No. Poner una wifi complicada no compensa poner contraseñas complicadas siempre, porque si no después nos vamos a andar tirando de los pelos. Otra cosa, revisar quién está en nuestra red. Ahora ya hablando de empresa, no de particular. ¿Quién está en nuestra red? Bien, todos tenemos un router y ese router, por conocimientos o desconocimientos, podemos acceder o no al router. Vale, si tenemos conocimientos, podemos acceder al router y ver quién está conectado a nuestro router y quién se ha conectado. Muchos sitios que he accedido, la gente se ha llevado una sorpresa viendo que había alguien conectado a su wifi. La función tampoco investigué, cambiamos la contraseña, la pusimos más robusta y de ahí ya no volvió a pasar más. Los que no tengáis acceso al router o no tengáis conocimientos, hay una aplicación que se llama Advanced. Esperad, voy a poner un Word porque esta aplicación es muy interesante. Si los que queráis copiar el nombre, vale, aquí. Advanced IP Scanner. Después os hablaré un poco de qué va. Esta aplicación la instalamos en nuestro ordenador y nos va a decir todos los dispositivos que están conectados a nuestra red. Tanto impresoras, móviles, portátiles, tablets, todo dispositivo que esté conectado a nuestra red, ya sea por wifi o por cable, nos lo va a decir. Y lo bueno que tiene este sistema, voy a avanzar un poquito la presentación. A ver, aquí está. Aquí, veis, esta es la aplicación. Entonces nos dice el nombre del ordenador, la IP del ordenador, bueno, el fabricante, en este caso, por ejemplo, me dice nos dice Microstar, en este caso Asus, porque sería un portátil o un NAS.
Intel porque es una placa. Bueno, nos va diciendo la información del ordenador que está conectado. Si vemos en algún momento alguno que no corresponde, algún móvil, algún dispositivo, entonces sí que tenemos que empezar a preocuparnos y decidirnos a cambiar de nuevo la contraseña de la Wi-Fi. ¿Qué puede ser? Cambiar la contraseña de la Wi-Fi. Hay programas, de hecho nosotros tenemos algunos para probarlo, que los dejas un día, 2 días y al final, por fuerza bruta, acaban sacando las contraseñas. Vale. Por eso os quiero repetir que siempre las contraseñas lo más complicadas posibles y nunca os conectéis a una Wi-Fi gratuita. Otra, si tenemos una empresa, suelen venir clientes, proveedores o incluso estamos haciendo una ISO, os recomiendo que siempre tengáis una Wi-Fi para clientes, una Wi-Fi para externos, que no tenga acceso. Muchos routers ya lo que nos permiten es crear 2 Wi-Fi, una de trabajo y otra que sea una Wi-Fi externa. Entonces, lo que suelo recomendar es poner un router de ese tipo que nos permita que si viene alguien y se tenga que conectar, pueda navegar, pero no pueda acceder a los datos de la empresa, ni a los servidores ni a los ordenadores. Que todo eso esté separado de esa Wi-Fi. Luego, las revisiones de la... Debemos tener una gran... revisiones de la red. ¿Qué significa esto? Con el programa que os enseñé antes del Advanced IP Scanner, revisar todos los dispositivos que están conectados a la red y de esa manera saber si alguien nos está hackeando y nos está entrando en la empresa. Que la empresa la podemos tener como yo la tengo en una entreplanta y yo veo las wifi de los edificios de al lado. Ellos también ven la mía, por supuesto. No estamos cerrados a que no nos puedan robar. Otra cosa es por cable, no pueden entrar, pero la wifi se prodiga por ahí y cualquiera puede acceder a nuestra wifi. Vale, esto. Siempre estamos amenazados. Bien, nosotros siempre estamos en continuo avance de seguridad. Claro, siempre primero es el ataque y después la defensa. Pero tenemos que intentar que ese ataque, hacer que sea lo más complicado posible para nuestros atacantes. Siempre estamos expuestos a ataques. Las IPs de nuestros routers son públicas. Yo puedo ver las IPs, estos son números, esos números son públicos y cada router, cada fibra, cada internet de cada casa tiene una IP. Esa IP es atacable. Si tenemos una contraseña, una contraseña de acceso al router pobre, nos van a acceder al router, nos accederán a la Wi-Fi y nos accederán a todas las contraseñas que tengamos. Y de ahí se permiten tener ellos acceso también a la red de nuestra casa para cogernos tanto datos bancarios, interceptar las comunicaciones por la web, interceptar correos electrónicos. De ahí, en el trabajo, es muy importante siempre, para evitar estos ataques, tener en nuestra empresa dispositivos que nos permitan rechazar las intrusiones y tenerlas controladas. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Yo tengo clientes que alguna gente teletrabaja desde casa. ¿Qué hacemos? O bien yo me voy a casa y teletrabajo con la oficina el fin de semana. Bien, ¿qué recomendamos siempre? Una conexión VPN. Todo el mundo suele trabajar con el Anides, con el TeamViewer, son programas muy sencillos, gratuitos, nos permiten trabajar directamente con nuestros ordenadores, pero también es un acceso a terceros. Si alguien, lo dicho, Anides o TeamViewer, nos conectamos por un código, por un número y después tenemos una contraseña. Es solamente un control de acceso. Si nosotros ponemos otro, por ejemplo, la VPN ¿en qué consiste? La VPN, yo puedo, con ese sistema, con ese protocolo, yo puedo hacer que desde mi ordenador a la oficina, o sea, a la red de la oficina, cree un túnel. Es como una tubería y yo voy por dentro de esa tubería. Lo que hay por fuera no puede entrar porque no sabe la clave de encriptación para coger esa información. La clave de encriptación, para que os hagáis una idea, es de 256 caracteres. Para desencriptar eso se tardaría años. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Montar un sistema de conexión VPN que me cree un túnel seguro con el cual yo pueda acceder a mi red de la oficina y a partir de ahí puedo hacer lo que me da gana porque ya estoy dentro y estoy seguro. Luego, si queremos, después de la VPN, podemos utilizar dentro de ese tubo una conexión de escritorio remoto. Nunca
utilizar una conexión de escritorio remoto directamente desde mi casa a la oficina. ¿Por qué? Porque la conexión de escritorio remoto, todos los sistemas operativos son vulnerables y siempre tienen una puerta de atrás. Entonces, la conexión a escritorio remoto directa nos permite abrir unos puertos que son bastante, digamos, endebles. Y por ahí siempre vienen muchos ataques. Con lo cual, si queremos poner un escritorio remoto, siempre bajo una conexión VPN o otra conexión, pero bueno, siempre que sea que nos cree un túnel que vaya directamente a nuestra oficina. Nunca hacerlo conexión de escritorio remoto de nuestro ordenador a la oficina. Otra cosa muy importante, si tenéis servidores, el servidor tiene que estar blindado. En el servidor instalaréis los programas y los datos. Nada más. No vais a acceder por escritorio remoto, no vais a acceder, bueno, por escritorio remoto podríais acceder, pero dentro de la propia oficina. No abrir el servidor al exterior, que nadie trabaje directamente en el servidor y sobre todo, nada de instalar programas en el servidor. Por ejemplo, el Office, no, solamente instalar los programas y los datos que nos harían falta. Vale, puntos de acceso a la red. Nunca debemos abrirlos, por lo que os comentaba, de nuestro router, aplicaciones que sean poco seguras. Por ejemplo, escritorios remotos sin una conexión segura previa, o sea, sin una conexión de VPN. Y lo que os comentaba de los programas TeamViewer y IDES, está muy bien, nos facilitan mucho la cosa, se prodigaron muchísimo en la pandemia, pero vamos a intentar invertir un poco más en seguridad y no quedarnos a medias. Detectar los ataques a tiempo. ¿Qué significa? Me atacan, siempre estamos siendo atacados, siempre. Nosotros con los sistemas que montamos vemos que a lo mejor un cliente, en algún caso nos hemos visto que tuvo 140 ataques en un solo día. Los ataques venían de Rusia, de Alemania, de países del este, de países de Estados Unidos, de algún país del norte también. ¿Esto qué significa? Lo que os comentaba antes. Nuestra red está abierta, nuestra red está accesible. Es como si un ladrón va a nuestra casa, ve nuestra casa, intenta abrirla y no puede. Vale. Lo que intentamos con esta seguridad es que si alguien intenta acceder a nuestro internet, a nuestra red, no puede. Y se quede ahí en las puertas. Se vaya, al ver que no puede, se va y va a intentar a otro que sea más accesible. Vale. Para ello, también necesitamos herramientas en nuestros ordenadores, como antivirus, siempre originales, anti-spam y siempre originales. El software pirata es barato, pero al final nos puede salir bastante caro perdiéndonos toda la información. Y es siempre software original. Por ejemplo, Windows original. Office original. Las licencias de Office. Tenemos licencias de Office para 5 usuarios por solamente 120 euros al año. Son 10 euros al mes. Casi lo que cuesta un paquete de tabaco. Invertir más en la seguridad es muy importante y sobre todo dormir más tranquilo. Saber que tenemos eso mucho más seguro y que no en el parche que hemos instalado para poner el Office nos pueda venir un virus. Y lo que os comentaba, el servidor siempre blindado, solo se tiene acceso desde la propia red local, no desde el exterior. Ahora, unas pequeñas denominaciones de lo que hay en el mercado de la inseguridad informática. El spam, todos lo conocemos, es el correo basura, bien. Nos solicitamos boletines, correo que nos puede venir de otros sitios, correo malicioso. Ya tenemos los propios servidores ya eliminan ese tipo de correo y luego nosotros, si alguno se filtra, tendríamos que ser nosotros, como os decía, siempre la primera línea de defensa. El phishing, se lleva mucho, es lo que os comentaba antes, de sustituir los correos electrónicos por entidades públicas, bien de seguridad social, bancos, instituciones, con el objetivo de robar la información, robar contraseñas y robar usuarios. Nunca metáis contraseñas de una página que os viene. Y si tenéis dudas, cogéis el teléfono, llamáis al banco y preguntáis. Yo lo he hecho alguna vez. Aún estando en la seguridad, yo he llamado al banco de, oye, este correo seguro no me fío de muchos correos. Luego el spam, en la variante, seguramente que lo habéis recibido. El príncipe nigeriano que tiene una herencia y te pide
1.000 euros porque para poder incluirte a ti, tú recibes la herencia. Bueno, el dinero no es gratis. Otra variante, esta ya no es informática, ya es por teléfono. Os llaman, somos técnicos con un acento inglés o hindú, bueno, extranjero. Somos técnicos de Microsoft y hemos detectado que tienes una amenaza, o sea, tienes un problema en tu ordenador. Danos acceso y te lo solucionamos sin coste. Bien. Tengo gente conocida que le ha dado acceso, les ha encriptado la información. Relativamente no es malo esto porque no te roban la información, simplemente te ponen una contraseña. Hemos podido recuperar información, en algún caso sí, en algún caso no, pero esto pasa tanto en los móviles como en el ordenador. Entonces, nunca deis acceso a nadie. Ante la duda, coger el teléfono, llamar a un informático, a vuestra empresa de informática, a un informático que conozcáis y preguntarle, oye, me están llamando de aquí, ¿es cierto o no? Nunca deis acceso a nadie a vuestro ordenador. Lo que os digo, la información vuestra, la de todos, es valiosa y siempre van a intentar atacaros y recoger y robarla. Luego, tiendas franduletas. Internet, compramos en Internet en un montón de sitios, un montón de páginas. Siempre hay alguna que va a ser una copia exacta de otra que conocemos y que es más segura y que nos va a acabar robando los datos de la tarjeta. Por ejemplo, lo que os decía antes, siempre fijaros arriba en las URLs de las páginas. Comprobar, hacer una segunda, tercera comprobación buscando en Google que las direcciones coinciden con las originales. Vale, si encontráis algún problema, no compréis en esa página e iros a otra. Y luego, os he puesto aquí dos términos, que es el Sender Policy Framework, el SPF, y el Domain Case Identity Mail, que es el DKIM. ¿Qué es esto? El DKIM son sistemas de seguridad que nos permiten, imaginad que por un momento que nos han robado la contraseña del correo. Y los hackers lo que suelen hacer es enviar correos electrónicos desde sus propios servidores. Esto lo que hace es verificar, os voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Estados Unidos. Voy a enviaros a vosotros una carta que estáis en Lugo y voy a poner como remitente una persona, una dirección ficticia de Lugo. Esto sería prácticamente lo que evita. La carta sale de Estados Unidos, lleva un matasellos. Por mucho remitente que ponga que yo estoy en Lugo, al llegar a correos de Lugo, va a decir, no, amigo, tú me lo enviaste desde Estados Unidos, pero me dices que estás viviendo en Lugo. Eso es imposible. Con lo cual, estos sistemas de seguridad lo que hacen es, esta carta no es segura porque lo que dice el remitente no es lo mismo que dice el matasellos. Se lo carga y lo borra. Esos sistemas se están implantando mucho ahora porque los hackers, para evitar tener que entrar en vuestros servidores, enviarlos desde vuestros servidores y que quede rastro, lo que hacen es enviarlos desde sus servidores. ¿Vale? Entonces, con estos dos sistemas, siempre intentad, claro, al ser un correo gratuito, esto no se puede solicitar. Google lo tiene, Outlook no sé si lo tiene, o Hotmail, pero Google lo tiene. Y si contratáis un dominio propio vuestro, que sea con el nombre de vuestra empresa, preguntadle siempre al proveedor si este servicio lo tenéis. Es importante. Del 100% de correos que os pueden venir maliciosos, os puede salvar de un 30%. Ya estamos bajando bastante, estamos aumentando bastante el nivel de seguridad y bajando bastante las amenazas. Hay otra estafa, esta no sé si la conocéis. Yo tengo dos clientes que por desgracia sí que lo tuvieron y perdieron uno 5.000 y otro 10.000. Esto es una estafa, no es un virus ni es nada. Trabajáis con gente de China o de Inglaterra. Enviáis un correo a vuestro proveedor, oye, necesito tal cosa. El proveedor os devuelve, sí, la tengo. ¿Cuándo lo quieres? Para tanto. En el medio os han robado a alguien, o bien a ellos, o bien a vosotros, os han interceptado el correo. Yo, que soy el hacker, estoy atento a ese flujo de información, perfecto. Pero ahora, en este momento, lo que hago es introducir mi correo en esos correos que vosotros os enviáis. De esa manera, yo todo lo que os enviéis lo voy a recibir también. Amigo, la empresa de Inglaterra o de China, de donde sea, os envía un correo, te adjunto factura. ¡Ping! Ya me suena la lucecita, recibo ese correo, cojo el PDF de la factura, fijad hasta dónde llego, cojo el PDF de la factura y abajo donde pone los datos bancarios pongo los míos. Los reenvío
se lo reenvío a la persona de España, a vosotros, y vosotros lo recibís tranquilamente, veis la firma de la otra persona, bien, hacéis la transferencia. En cuanto hagáis la transferencia, el dinero voló, porque se va, o bien se va a una... En este caso, uno de los casos que tuve se fue a Bruselas. El dinero entró y tan pronto entró, ya tenía el proceso automático para enviarlo a otra cuenta de otro país extranjero. No se pudo recuperar el dinero. Se perdieron 10.000 euros. Problema, eso no lo detecta un antivirus, no es un virus. Es un correo de una cuenta de Gmail que ha sido interceptado. ¿De quién viene el problema? Hubo que investigar y al final, en los dos casos, se detectó que el problema era externo, era de la otra empresa. Y sobre todo, siempre lo que os dije al principio, fijaros la dirección de correo, aunque tengáis que leerla 3 o 4 veces, que coincida siempre con la dirección de correo original. Y yo lo que hago cuando los proveedores que tengo, no, pero cuando un proveedor nuevo me manda una factura con una cuenta bancaria, cojo el teléfono, lo llamo y le digo, mira, esta es tu cuenta de correo, ¿verdad? Para asegurarme siempre de que la cuenta que he recibido es la cuenta del proveedor. Os podéis llevar una gran desilusión si no es así, porque aunque vayáis a la Guardia Civil, por mucha denuncia que hagáis, no hay seguro ni policía que pueda recuperar ya vuestro dinero. Luego, todos quieren mis datos, por supuesto. Tenemos empresas, somos particulares, registros de clientes, datos financieros, códigos fuente de algoritmo, en este caso vosotros a lo mejor no lo tenéis, procesos patentados o metodologías, credenciales de redes, wifi, contraseñas, accesos a bancos, documentos privados, esto es muy importante. Si os secuestran la información, al final os van a pedir un rescate y no va a ser barato. El Bitcoin está bastante caro y cuando empezó este sistema de encriptación, a lo mejor te pedían por tu información 250 euros, 300 en tarjetas de correos. Ahora no. Ahora, al ser irrastreables. Ahora lo que hacen es pedir el pago en bitcoins, también irrastreables, y ellos pueden hacer después con ese dinero lo que les dé la gana. Tanto para terrorismo como chavales que lo pueden hacer, cualquiera puede tener ese dinero y se ha perdido el rastro. Así que tener siempre mucho cuidado con lo que recibís, tanto en los móviles, en SMS, WhatsApp y en los correos electrónicos. Luego, ¿están atacando a mi empresa? ¿Cómo lo sabemos? Con el programa que os comenté antes. Tenemos este programa, lo que os dije al principio, acceso al router. Si tenemos conocimientos, podemos acceder al router y ahí ver toda la gente que está conectada a nuestra red. Un caso, no es el caso de todo el mundo. Segundo caso, la parte más fácil, instalarnos este programa que nos puede decir todos los ordenadores que hay conectados a la red, nos dice impresoras que hay conectadas, ordenadores, el router, dispositivos, pues nos puede venir bien a la hora de, en algún momento, detectar un ordenador que no sea de nuestra red y intentar evitar que se pueda colar otra vez. Y luego el antivirus siempre chequeando la red. Los antivirus siempre son una herramienta muy importante. No solamente chequean nuestros ordenadores, sino también chequean todo lo que nos viene de la red, todo lo que nos puede venir de otros dispositivos. Imaginad, en la oficina hay 5 ordenadores. El mío no puede estar infectado, pero puede estar infectado otro. Ese otro puede estar atacando al resto. Los antivirus lo que hacen es chequearlo, detectarlo y decirte, está recibiendo un ataque desde este ordenador y a partir de ahí empezar a hacer una limpieza efectiva. Luego, mis datos están a salvo. Esto se lo digo a todo el mundo. Nuestros datos nunca están a salvo, siempre están expuestos. Luego, la primera línea de defensa somos nosotros. Concienciar a todo el personal que el ordenador del trabajo no es para leer el periódico, no es para ver el correo electrónico particular, no es para ver fotografías de los familiares, no. Intentad concienciar a la gente para que no haga caso, para que no haga un uso y un mal uso, perdón, que para que no haga un mal uso de las herramientas de trabajo. Luego, la descarga de programas de dudosa procedencia. Intentad no descargar nada en el trabajo. Y en último caso, siempre consultar con un informático, si lo tenéis de mano. Luego, la seguridad no es un gasto, es una inversión. Y encriptar la información por los datos nos puede costar el cierre de la empresa. He visto empresas que perdieron toda la información de toda su vida en facturación y no pudieron recuperarla. Otras que perdieron 2 meses. Otras que no han perdido nada, porque tenían las copias de seguridad y no las hacían ellos, sino las que las tenían programados y en un dispositivo externo al que no había
acceso. Con lo cual, siempre intentad que toda la información esté en varios sitios y siempre controlados, ¿eh? Vale, con mi red no se juega, vale. Siempre es necesario un análisis de nuestra red. El programa que os dije antes, el Advanced IP Scanner. Y mira, esto es muy importante. Pensad que si la NASA, en Pentágono, agencias de seguridad, hospitales, donde han invertido millones de seguridad, han sido hackeados, ¿qué podrían hacer con nosotros? Nosotros somos una mosca, nos pueden machacar en cualquier momento. Nosotros no tenemos una seguridad de VPNs, no tenemos una seguridad de firewalls que están cortando todo el acceso, no tenemos informáticos, que nosotros tenemos que hacerlo todo. Con lo cual, intentad que no se entren en vuestra casa. Cuando digo vuestra casa, digo en vuestra red. Si una persona intenta ir a vuestra casa, esta vez a vuestra casa donde vivís, e intenta acceder y no puede acceder, se va a ir a otro sitio. Con estos sistemas de seguridad que os acabo de comentar, los ataques no os garantizo nunca. Yo siempre nunca te garantizo. Yo no tengo los medios como puede tener la NASA o puede tener la inteligencia o el gobierno. Vale, pero lo que sí que vamos a hacer es todo lo posible para que en vuestra casa no os entre. Y luego tendremos un buen soporte informático, es garantía de seguridad. Siempre tener una persona de mano, una persona que os pueda asesorar, que os pueda decir, y si no tenéis uno, tener dos, entiendo. Esto es como a quien le gustan los coches. Yo soy de SEAT y tú eres de Peugeot, vale. Los informáticos somos así. Yo soy de un antivirus y tú eres de otro. Pero siempre intentar tener las opiniones de dos personas que entiendan de lo que están hablando. Y ante esto solamente os puedo asustar. Os puedo asustar diciéndoos que tened mucho cuidado con lo que hacéis, con vuestra información y que no Internet es muy divertido. Tiene muchísimas cosas, nos facilita muchas las cosas, la vida, nos da libros, nos da información, pero también nos da muchos quebraderos de cabeza y mucho ataque. Con lo cual, solamente os puedo decir que os fijéis mucho y estéis muy atentos con todos los problemas que hay ahí fuera. Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, de todas formas, tenéis nuestros correos por si queréis, preguntar algo más. Víctor, muchísimas gracias. Ha sido una presentación súper interesante. Primera cosa que voy a hacer ahora es cambiar mis contraseñas porque es necesario. Y nada, esta presentación, lo vamos a subir, creo que, a finales de esta semana a nuestra página web, por si queréis repasarla de nuevo, compartirla con amigos, con compañeros de trabajo. Y muchísimas gracias de nuevo a ti, Víctor, y a todos vosotros que os habéis unido hoy a este webinar. Y eso, estamos aquí por cualquier duda, por cualquier pregunta que podéis tener en el futuro. Muchas gracias a vosotros por la atención y por haberme invitado. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.